La clase de hoy corresponde al tema de funciones de una variable real. Bueno, los objetivos de esto es explicar con sus propias palabras el concepto de función de variable real y los elementos que constituyen su regla de correspondencia, dada una expresión que relaciona dos números reales, encontrar un conjunto de partida que convierta la relación en función y, dada la regla de correspondencia de una función de variable real, identificar su rango. Bien, vamos a ver lo que es la definición de una función de variable real. Sean X y Y dos conjuntos no vacíos, subconjuntos de los números reales, una función de variable real de X en Y es una regla de correspondencia que asocia a cada elemento de X un único elemento de Y. Esto se representa simbólicamente por f, que va, la función f, que va de un conjunto X a un conjunto Y, que transforma elementos o relaciona elementos de X con elementos de Y a través de la regla de correspondencia f de X. A la variable X se le llama variable independiente y a la variable Y se le conoce como variable dependiente. La definición de función asegura que no pueden existir dos valores diferentes de y, de la variable dependiente, para un mismo valor de la x, la variable independiente. A la variable x de una función a veces se la denomina argumento. A la variable x también se la denomina argumento de la función. Pensar en la variable independiente como un argumento en ocasiones facilita la aplicación de la regla de correspondencia. Cualquier símbolo puede ser utilizado para representar a las variables independientes. Por ejemplo, si f es la función cúbica, entonces puede ser definida como f de x igual a x al cubo, o t al cubo, o z al cubo. Las tres reglas de correspondencia son idénticas. Cada una indica que debemos obtener el cubo de la variable independiente. El conjunto de partida de una función puede presentar restricciones físicas o geométricas. Por ejemplo, si f de x igual a x cuadrado, está definida para todos los números reales. Sin embargo, si f es utilizada como regla de correspondencia para obtener el área de la superficie del cuadrado, conociendo la longitud de x, ¿verdad? ¿Qué restricción tiene? Que las longitudes no pueden ser negativas, por lo tanto el dominio estaría restringido, o mejor dicho, el conjunto de partida estaría restringido a los valores positivos de x. Definición del dominio de una función de variable real. Sea f una función de variable real, f que va de x en y, el conjunto de x para el cual se encuentra definida constituye el dominio de la función. Este conjunto se representa simbólicamente por DOMF. Se puede expresar el dominio de una función mediante la notación de intervalos, la notación de conjuntos o con palabras según sea lo más conveniente. Se dijo anteriormente que el dominio de una función lo constituyen los valores posibles de x. Estos valores serán aquellos para los cuales la expresión y igual a f de x esté definida en los reales. A partir de esto podemos anotar lo siguiente. Si f de x contiene un cociente, este no existe si el denominador se hace 0, por lo que se debe excluir el dominio a aquellos valores de x que provocan esta situación. Si f de x contiene una raíz de índice par, esta existirá solo si el radicando es positivo o 0. Existen otras restricciones que también se aplican a funciones de variable real, las cuales se irán analizando en secciones posteriores. Dada la regla de correspondencia de una función, encontrar su dominio constituye una actividad que se reduce a manipulación de expresiones algebraicas. Por ejemplo, determinar el dominio de la función f de x igual a 3x más 2. En este caso no están las restricciones que nosotros acabamos de leer. Las restricciones es que no existe una división para 0 o que no hay una raíz par para números negativos. Como en este caso no hay ni divisiones ni raíces pares, entonces el dominio de esta función son todos los números reales. Otro ejemplo, determinar el dominio de la función f de x igual a 2x más 1 sobre x menos 3. La misma condición, en este caso sí tenemos que considerar que aquí hay un cociente.
como hay un cociente, lo que está en el denominador, ¿verdad? Lo que está en el denominador, esta parte de aquí, tiene que ser diferente de 0. Este x menos 3 tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Porque no existe la división para 0. Entonces, si x menos 3 debe ser diferente de 0, lo que nos queda es que x debe ser diferente de 3. Por lo tanto, su dominio van a ser todos los números reales excepto el 3, como lo tenemos expresado aquí. Los números reales excepto el 3 se representa de esta forma, no todos los reales menos el 3 que va entre llaves, que es un elemento. O también se puede expresar como que va del menos infinito hasta el 3 sin incluir el 3, unión el intervalo abierto de 3 a infinito. Es la misma expresión, ¿no? Muy bien. Tenemos otro ejemplo acá. Dominio de una función. Dice, determina el dominio de raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. Ahora lo que tenemos es que hay una raíz de índice par. Entonces, todo lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0 porque no puede ser menor que 0. No existen raíces pares en números negativos. Entonces tenemos la restricción de que lo que está dentro, el argumento, como habíamos dicho hace un momento, no, el argumento de la función tiene que ser mayor o igual que 0. Y aquí lo tenemos, ¿no? El argumento debe ser mayor o igual que 0. Si resolvemos esta desigualdad cuadrática con los procedimientos que ya vimos anteriormente, vamos a ver que la solución está dada para el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2, unión desde 2 hasta infinito. Ese sería el dominio de la función. Y acá tenemos, en este otro caso, tenemos una función en la cual tenemos no solamente una fracción, sino también un radical. Entonces, ¿qué condiciones debe suceder? Debe suceder que en lo que está en el denominador, toda la raíz, debe ser debe ser diferente de 0. Debe ser diferente de 0. Pero asimismo, lo que está dentro de la raíz, ¿verdad? Esta parte que está dentro de la raíz, asimismo también debe cumplir con la condición de que debe ser mayor que 0. Entonces, hay dos condiciones que deben de cumplir. Una, que el radical tiene que ser mayor o igual que 0, lo que está dentro, lo que está en el denominador, es decir, la raíz debe ser diferente de 0. Y la otra condición, que lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Perdón, debe ser mayor o igual que 0, sí. La raíz debe ser diferente de 0 y lo que está dentro debe ser mayor o igual que 0. Ahora, no vamos a considerar que esto no debe ser, simplemente vamos a considerarlo de una sola manera. Vamos a decir que el valor absoluto, lo que está dentro de la raíz, el valor absoluto de x menos 1 menos 2, vamos a considerar que eso va a ser solamente mayor que 0 y no igual a 0. ¿Por qué no igual a 0? Porque de ser 0, entonces la raíz cuadrada se haría 0. Y si la raíz cuadrada es 0, entonces el denominador sería 0. Y nosotros queremos que el denominador no sea 0. Entonces, en lugar de considerar los dos casos, es decir, que el denominador, la raíz de valor absoluto de x menos 1 menos 2, sea diferente de 0 y que el valor absoluto de x menos 1 menos 2 sea mayor o igual que 0, podemos considerar simplemente que el valor absoluto de x menos 1 menos 2 sea mayor que 0. Y solamente consideraremos este caso. Solo consideraremos que sea mayor que 0 y descartamos la opción de que sea igual a 0. ¿Por qué la descartamos? Para que no existe una división para 0. Bien, luego se resuelve, pues obviamente se resuelve el valor absoluto, el 2 lo pasamos a sumar, el valor absoluto se transforma por definición y llegamos a la conclusión de que el dominio de la función f estará dado entonces entre menos infinito y menos 1, unión el intervalo de 3 a infinito. Como podemos observar,
Una función se puede expresar mediante una regla de correspondencia que permita calcular las imágenes de los elementos del dominio. Estos valores calculados y definidos en el conjunto de llegada de la función conforman su rango. Los valores que nosotros encontramos, las imágenes, corresponden al rango de la función. Entonces, ¿qué es el rango de una función? Aquí tenemos su definición. Sea f una función de variable real f que va del conjunto x al conjunto y, el conjunto de todas las imágenes de los elementos del dominio constituye el rango de la función. Este conjunto se representa simbólicamente por RGF, rango de la función f. Un procedimiento para obtener la imagen de una función y igual a f de x es el siguiente. Despejar algebraicamente la variable x en la función. El rango será el conjunto de valores que puede tomar la variable y una vez despejada la variable x. Muy bien. Veamos aquí el rango de esta función. Se determina el rango de la función f de x igual a 2x menos 3 para todo x que pertenece a los reales. Lo que podemos hacer es, primero vamos a despejar x. Lo primero que vamos a hacer es cambiar a f de x, a esta f de x la vamos a cambiar por y para poder despejar. La cambiamos por y así tenemos, entonces acá podemos ver la expresión y es igual a 2x menos 3. A partir de allí despejamos x, el 3 pasa a sumar y el 2 a dividir, y más 3 sobre 2, nos queda la expresión de x ya despejada. Ahí está x ya despejada, x igual a y más 3 sobre 2. ¿Qué restricciones tiene la variable y en este caso? ¿Existe una fracción? Sí. ¿Pero hay y en el denominador? No. Entonces no hay la posibilidad de que exista una división para 0, porque la variable no está en el denominador. Entonces por ese lado no hay restricción. ¿Cuál era la otra restricción que habíamos visto? La otra restricción es que existan raíces pares. En este caso no hay raíces pares, por lo tanto no existe por ahora ninguna restricción. Digo por ahora porque luego en los próximos días veremos lo que se trata de otras funciones, como por ejemplo la función logarítmica, que también tiene restricciones, ¿no? Pero por ahora solamente las dos únicas restricciones que vamos a ver serán divisiones en la cual la variable esté formando parte del denominador, es decir, funciones racionales, y funciones radicales pares, con índice par. Son las dos únicas. Como en este caso no hay nada de eso, entonces podemos decir que su rango son todos los reales. Fíjense que el rango corresponde a los elementos de y, mientras que el dominio corresponde a los elementos de x. Rango de una función. Otro ejemplo. Determina el rango de la función x más 1 entre x. Lo mismo. Mira, aquí ya me da la condición para el dominio de que es para todos los x diferente de 0, ¿sí? Porque si x fuera 0 no existiría aquí la función, no existe división para 0, no está definida. Así que por lo tanto se da la restricción del dominio. Como se trata de encontrar el rango, ¿qué es lo que debemos hacer? Cambiar f de x por y, aquí está, y lo demás queda igual. Ahora hay que despejar x, es decir, esta x la paso a multiplicar. Luego, esta otra x la paso a restar y sacamos factor común. XY menos x, sacamos factor común x, queda y menos 1 igual a 1. Finalmente, este y menos 1 lo paso a dividir y me queda 1 entre y menos 1. Ahora que ya tengo despejada x, voy a encontrar cuál es el dominio para los valores de y, que corresponde al rango de la función. El dominio de los valores de y es el rango de la función. Entonces, ¿qué restricciones habíamos dicho? Que si existe una fracción y la variable está en el denominador debe ser diferente de 0. Ese es el caso, ¿no? Entonces ponemos y menos 1 diferente de 0. Es decir, esto será cuando y sea diferente de 1. Por lo tanto, el rango son los valores que pertenecen a los reales, excepto el 1, o lo que es lo mismo el intervalo que va desde menos infinito a 1, intervalo abierto, unión el intervalo abierto de 1 a infinito. Siempre van a coincidir el rango con el dominio, no siempre. Fíjense, aquí dice que el dominio son todos los reales excepto el 0, su rango son todos los reales excepto el 1. No son coincidentes, no es que siempre van a coincidir, no necesariamente. Determinar el rango de la función x cuadrado más 1 para todo x que pertenece a los reales.
El mismo proceso, cambiamos f por y, despejamos la x, es decir, este 1 lo paso a restar y me queda que x cuadrado es igual a y menos 1. Obtenemos la raíz cuadrada, le vamos a poner un más menos allí, la raíz cuadrada de y menos 1. No nos interesa si es que la raíz es positiva o negativa para efectos de calcular los valores que pertenecen al rango. Lo único que le hacemos es verificar si es que existe una fracción en la cual tengamos la variable en el denominador o raíces de índice par, en el cual tengamos asimismo la variable dentro de la raíz. En este caso no hay fracciones, ¿verdad? No se trata de una fracción, se trata de una raíz. Como es raíz de índice par, es una raíz cuadrada, vemos que lo que está dentro de la raíz, el y menos 1, tiene que ser mayor o igual que 0. Al despejar y, me queda que y es mayor o igual que 1. Por lo tanto, el rango son los y mayores o iguales que 1 o el intervalo que va desde el 1 incluido hasta el infinito. Muy bien. Representación gráfica de funciones. Las funciones de variable real nosotros las hemos representado por lo general a través de esta ecuación, de una ecuación, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de esta función tenemos f de x igual a x cuadrado más 1 para todo x que pertenece a los reales. Esta función está representada a través de una ecuación. Cuando vimos la unidad 2 de conjuntos, allí también vimos relaciones y funciones, y las funciones estaban representadas también a través de una flecha que daba una relación entre valores de un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Pero también nosotros podemos representar funciones en forma gráfica, ¿verdad? Podemos representar las funciones de la forma gráfica. Entonces, tenemos definición gráfica de una función de variable real. Si f es una función de a en b, entonces la gráfica de f es el conjunto de todos de puntos o pares ordenados de a al producto cartesiano a con b, tales que sus coordenadas x, y pertenecen a f. La convención a utilizar es que los elementos del conjunto A se representen sobre la recta real horizontal y los elementos del conjunto B sobre la recta vertical. La intersección de estas rectas se conoce como el origen de coordenadas de graficación y sus coordenadas son el 0,0. Bien, el teorema 3.1, teorema de la recta vertical. Una curva en el plano cartesiano representa una función si cualquier recta vertical interseca la gráfica como máximo en un punto. Así tenemos, por ejemplo, estas dos gráficas. ¿Sí? Esta gráfica nosotros trazamos rectas verticales y estas rectas verticales se van a cortar solamente en un punto de la gráfica. Entonces, esta gráfica representa una función. Esta otra gráfica, ¿verdad? Nosotros podemos trazar rectas verticales y resulta que al trazar rectas verticales hay la posibilidad de que nosotros encontremos que haya al menos una recta que pase por dos puntos. Por ejemplo, yo podría trazar una recta que, bueno, que sea vertical y que pase justamente por el punto vértice, ¿verdad? Y que por lo tanto toque en un solo punto a la función, ¿verdad? Podría trazar una recta que pasa por un solo punto, sí, pero asimismo puedo encontrar rectas que pasan por más de un punto. Si puedo encontrar una recta vertical que pase por más de un punto, entonces esta gráfica no representa a una función. Utilizando este teorema es sencillo verificar cuándo una gráfica representa una función y cuándo no lo es. Observe la figura 3.2, de acuerdo al criterio anterior, la relación G no es una función de variable real. Esta no es una función. Una relación sí, pero no una función. Veamos un ejemplo. Dice, sea f la función cuya gráfica está dada en la figura adjunta, esta gráfica. Dice, determine el valor de la función cuando x es igual a menos 2, cuando x es igual a 2, cuando x es igual a 6. Cuando x es igual a menos 2, la función, que es lo que está aquí con verde, es 2. Es este punto aquí, ¿no? O sea, la coordenada de la función. Cuando x vale menos 2, la función es 2. Cuando x es igual a 2, por acá, la función es menos 3. Y cuando x es igual a 6, la función, o sea, y, es 3. ¿Cuál es el dominio de la función? La función está graficada para estos valores del dominio, para valores que van desde menos 2
hasta 7. Son valores que van desde menos 2 hasta 7, incluido el menos 2, sí, porque aquí tenemos punto negro, incluido el 7 también, porque acá también tenemos un punto negro, un punto pintado, ¿no? Así que va desde menos 2 hasta 7 su dominio. El rango los valores de y en este caso va desde el menos 3 incluido, largo hasta este valor 3. Incluido el menos 3, incluido el 3. Estos van a ser los valores del rango de la función. ¿Cuáles son las intersecciones con los ejes coordenados? Las intersecciones con los ejes coordenados las podemos ver también aquí en la gráfica. Con el eje Y, un solo punto y nada más que uno. No puede existir más de 2 puntos porque dejaría de ser una función. Si hubieran 2 puntos de intersección con el eje Y, yo podría trazar una recta vertical en el eje Y y tener 2 puntos. Dejaría de ser una función. No puede una función tener 2 intersectos con el eje Y. Dejaría de ser función. Ya no es una función. Bien, entonces con el eje Y tenemos el punto de coordenada 0,1, esa es su intersección con Y. Mientras que en el eje X tenemos las intersecciones aquí en menos 1,0, en 1,0 y en 5,0. Tenemos 3 intersecciones con el eje X. Y con eso pues tenemos lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Ahí hemos resuelto ya el ejercicio. Tipos de funciones. Funciones inyectivas. Utilizando la definición dada en el capítulo 1 de la representación, bueno, en este caso nosotros lo vemos ahora en el capítulo 2, recuerden que este es el texto, la segunda edición, ¿no? Allí vimos lo que corresponde a las funciones inyectivas. Estas funciones también se llaman funciones 1 a 1. Definición de función inyectiva. Una función f de x en y es inyectiva si y solo si para cualquier elección de números x1 y x2, si x1 es diferente de x2 en el dominio de f, entonces f de x1 es diferente de f de x2. Recuerden que nosotros también habíamos utilizado la contrarrecíproca, es decir, que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Que si dos valores de y, dos imágenes son iguales, entonces sus respectivas preimágenes tienen que ser iguales. Criterio de la recta horizontal. Una curva en el plano cartesiano representa una función inyectiva si solo si cualquier recta horizontal interseca su gráfica como máximo en un punto. Y aquí, fíjense, tenemos un ejemplo gráfico, ¿no? Tenemos nosotros esta gráfica que representa una función. ¿Cómo sabemos que representa una función? Porque si nosotros trazamos rectas verticales, estas van a tocar solamente en un punto, ¿no? Sabemos entonces que se trata de una función. Trazamos nosotros rectas verticales, acá también se trata de una función, ¿no? Por el criterio de la recta vertical, si nosotros trazamos rectas verticales, se trata de una función. Ahora, ¿qué nos dice el criterio de la recta horizontal? Nos dice que una gráfica representa a una función si es que nosotros podemos encontrar, si podemos graficar rectas horizontales, o mejor dicho, si no encontramos rectas horizontales que pasen en más de un punto. Si ven, aquí por ejemplo, en el gráfico B, yo puedo trazar rectas horizontales, cualquiera que a mí se me ocurra, ¿verdad? Y todas ellas van a cortar a la gráfica en un solo punto. Entonces se trata de una función inyectiva. Ya vimos que se trata de función porque aplicamos el teorema de la recta vertical. Ahora queremos ver si es inyectiva. Pero el gráfico de A se trata de una función no inyectiva. Ya vimos que era función por el criterio de la recta vertical. Ahora decimos que no es inyectiva porque aplicando el criterio de la recta horizontal podemos ver que las rectas la pueden atravesar en más de un punto. Entonces se trata de una función que no es inyectiva. ¿Es función? Sí, sí es función, solo que no es inyectiva. Funciones sobreyectivas. Una función puede ser sobreyectiva y no ser inyectiva. Para concluir que una función f de x en y es sobreyectiva, se tendrá que conocer el conjunto de llegada a y. Para concluir que una función f de x y es sobreyectiva, se tendrá que conocer el conjunto de llegada y, ¿verdad? Y aquí tenemos la gráfica, ¿verdad? Una gráfica
que va, es una función que va de x en reales y acá otra gráfica que va de x en reales. Veamos, esta de aquí, esta gráfica, veamos primero si las dos gráficas representan funciones. ¿Cómo sabemos que representan o no funciones? A través del criterio de la recta vertical. Es decir, yo trazo rectas verticales y si no encuentro una recta que toque a la gráfica en más de un punto, se trata entonces de una función, ¿no? Yo puedo trazar rectas verticales y todas ellas cortan a la gráfica en nada más que un punto. Por lo tanto, puedo afirmar que todas estas, que las dos representan funciones. ¿Sí? Las dos representan funciones. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comprobar si es que son o no son inyectivas. Para verificar si es inyectiva, habíamos dicho que trazamos rectas ahora horizontales. Y si encuentro alguna recta horizontal que toque en más de un punto, ¿verdad? La gráfica, entonces la gráfica ya no representa una función. En este caso, esta primera gráfica se trata de una función inyectiva. ¿Qué pasa con la gráfica que tenemos acá? Esta gráfica, ¿verdad? Nosotros trazamos rectas horizontales y podemos encontrar rectas horizontales que toquen a la gráfica en más de un punto. Por lo tanto, se trata de una función que no es inyectiva. En este caso, se trata de una función que no es inyectiva. ¿Por qué? Porque podemos encontrar rectas que pasan por más de un punto. Y fíjense, por ejemplo, esta recta pasa por una infinita cantidad de puntos, ¿no? Esta gráfica no representa a una función inyectiva. Ahora, ¿cómo saber si es una función sobreyectiva? Sabemos que es una función sobreyectiva si es que la imagen que encontramos corresponde a todo el conjunto de llegada. Por ejemplo, el caso de la primera gráfica, su imagen es el conjunto de los reales y esta gráfica, ¿verdad? Viene desde el menos infinito hasta el más infinito, es decir, va para todos los reales. Mientras que la segunda gráfica viene desde el menos infinito, pero llega hasta este valor de aquí. No toma valores sobre este valor. Por lo tanto, no llega a todos los reales y la función va de un conjunto de x a los reales. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva. Definición de función sobreyectiva. Una función f de x, y es sobreyectiva si y solo si todo elemento de y se encuentra relacionado con algún elemento de x, lo cual se representa por para todo y que pertenece al conjunto de llegada, existe un elemento x que pertenece al conjunto de partida, tal que y se puede relacionar a través de la función f de x con ese elemento. Muy bien. A partir de esta definición se deduce que si f es sobreyectiva, entonces el rango de f es igual a el conjunto de llegada. Funciones crecientes. ¿De qué se trata una función creciente? Una función f es creciente en un intervalo i si y solo si para cualquier elección de x1 y x2 que está en el intervalo i, siempre que x1 sea menor que x2, entonces f de x1 será menor o igual que f de x2. Esto es decir que para todo x1 y x2 que pertenecen al intervalo i, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor o igual que f de x2. La relación para decir que la función es creciente es una relación directa. Es decir, si x1 es menor que x2, f de x1 será menor que f de x2. ¿Sí? Siempre los basamos en una relación directa, es decir, que tenga el mismo símbolo aquí que acá, para saber que se trata de una función creciente. Veamos este caso y fíjense en algo importante. La definición de función creciente aquí nos dice que x1 debe ser menor que x2, mientras que acá f de x1 es menor o igual. ¿Sí? Menor o igual. Y con esa condición ya se trata de una función creciente. El caso de esta función, por ejemplo. Esta función es creciente para todo su dominio, porque no importa las parejas de puntos x1 y x2 que yo tome, la función siempre va a cumplir que si x1 es menor que x2, f de x1 es menor o igual que f de x2, para cualquier pareja de puntos que yo tome, ¿no? Por ejemplo, yo podría tomar este punto de por aquí, ¿verdad? Con el punto, con este punto de acá, ¿no? Con este punto, estos dos puntos.
Por ejemplo, vamos a tomar este punto de aquí, vamos a tomar ese punto con este otro punto de acá. ¿Verdad? Yo puedo tomar esos dos puntos. Este punto está muy grande. Este puntito de acá. ¿Verdad? Yo puedo tomar estos dos puntos de la función. Para este x1 y este x2, x1 es menor que x2, correcto. F de x1 está aquí abajo, en este nivel. Este es f de x1. Aquí abajo. Mientras que f de x2 está por acá. Entonces, f de x1 es menor o igual que f de x2? Sí, es menor. Ahora, ¿qué pasa si yo no tomo este punto de aquí, sino que quiero tomar otro punto? Por ejemplo, quiero tomar, vámonos a los puntos que están sobre esta misma recta, ¿no? Voy a tomar ahora este otro punto y lo voy a graficar aquí. Voy a tomar esta pareja de puntos, estos dos. Veamos si aquí cumple con la condición de la definición de la función creciente. X1, que es este, que está por aquí en este nivel, este sería X1. X2 está por acá. X1 es menor que X2, sí, X1 es menor que X2. F de X1 es menor que F de X2, no, no es menor. F de X1 es igual a F de X2, sí, son iguales, ambos están en el mismo nivel de Y. Ah, entonces es creciente. No necesita estar el punto X, F de X2 arriba de F de X1, no necesita. Puede estar hasta el mismo nivel. ¿Por qué? La definición, aquí está la definición. Nos dice que si X1 es menor que X2, entonces F de X1 es menor o igual que F de X2. Puede cumplirse el caso de que sean iguales y la función sigue siendo creciente. En este caso, esta función no es creciente porque yo puedo encontrar una pareja de puntos que no cumplan en el intervalo y que no cumplan con la condición de la definición. Aquí X1 es menor que X2, pero F de X1 es mayor que F de X2. No se cumple, ¿no? Función estrictamente creciente. ¿Cuándo una función es estrictamente creciente? Cuando se cumple la condición pero sin el igual. Si X1 es menor que X2, entonces F de X1 es menor que F de X2. Ya no existe la posibilidad de que sea igual. Esta función, por ejemplo, es estrictamente creciente. A medida que yo aumento los valores en X, los valores en Y aumentan. Esta función es creciente, ¿sí? Es creciente, pero no es estrictamente creciente. ¿Por qué no es estrictamente creciente? Porque en este intervalo, para estos dos valores, los valores que están entre estos de aquí, para estos valores en X, la función, yo aumento en X, pero la función no aumenta. Yo aumento X, pero la función es constante. Entonces esta función no es estrictamente creciente. ¿Pero es creciente? Sí. Sí es una función creciente. Cumple con la definición que si X aumenta, Y es mayor o es igual. Y aquí es igual. Ah, entonces es creciente. Pero no es estrictamente creciente. Funciones decrecientes. ¿Cuándo la función es decreciente? Una función f es decreciente en un intervalo i, sí, solo sí, para cualquier elección x1, x2 en el intervalo i, siempre que x1 sea menor que x2, tenemos que f de x1 es mayor o igual que f de x2. Fíjense que la relación ahora es inversa. Decimos que x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor ahora, mayor o igual que f de x2. Así, por ejemplo, esta gráfica representa una gráfica de una función decreciente, sí, porque yo puedo tomar cualquier punto, para cualquier punto que yo tome, no importa el nivel, yo puedo tomar un punto por aquí, un punto 1 y por acá voy a tomar un punto 2, ¿verdad? Si x1 es menor y x1 estaría por acá, perdón, x1 está por este mismo nivel, va a ser menor que X2, por acá va a estar X1, X2 está por acá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que X1 es menor que X2 y F de X1 es mayor que F de X2. ¿Es mayor o es igual? ¿Por qué también hacemos la consideración igual? Porque podríamos tener el caso de que ahora los puntos vayan a estar como, por ejemplo, voy a tomar este punto por aquí y el otro punto por acá. Y este punto está en este nivel en X donde X1
sigue siendo menor que x2. Pero f de x1 ya no es menor que f de x2, pero sin embargo es igual. No es menor, pero es igual. Y la definición que me decía, la definición me da la opción de que sea igual, sí. La definición me dice que es mayor o igual. Ya este punto de aquí no es mayor, como en el caso anterior, pero es igual. Por lo tanto, cumple con el caso de ser una función decreciente. En este caso, acá en el segundo literal B, no cumple con esa condición. Ahora, vamos a analizar algo. Vamos a analizar algo. ¿Qué sucede en este intervalo? En este intervalo que va desde 0 hasta, no sé, vamos a ponerle que aquí, este nivel de aquí, que este va a ser hasta A. Vamos a decir que este de aquí es A. Cuando la función va desde 0 hasta A, en esta gráfica, cuando la función va de 0 hasta A, ¿la función qué es? ¿Es creciente o es decreciente? La función es creciente en este intervalo de 0 a A. ¿Por qué es creciente? Porque para todo x1, x2 que yo tome en este intervalo, ¿verdad? F de x1 siempre será menor que f de x2, dado que x1 es menor que x2. F de x1 será menor o igual, perdón. No va a ser menor, pero va a ser igual. Por lo tanto, cumple con la definición de una función creciente. Ahora, ¿será decreciente en el intervalo desde 0 hasta A? Sí, es decreciente en el intervalo de 0 hasta A. ¿Por qué? Porque para todo x1, los que están con rojo, que sean menores que x2, f de x1 no es mayor que f de x2, pero es igual. Y recuerden que la definición me dice que puede que no sea solamente mayor, sino mayor o igual. Así que cumple con la condición, ¿verdad?, de que es una función decreciente. Bueno, y entonces, ¿qué mismo es de acá? ¿Se trata de una función creciente o una función decreciente? Se trata de ambos. Para el caso de las funciones cuya gráfica es horizontal, se trata de una función constante, esta función es creciente y decreciente a la vez, en ese intervalo. La función es creciente y decreciente a la vez. ¿Por qué se trata de una función creciente? ¿Verdad? Porque si bien es cierto, f de x no es mayor que f de x1, no es mayor que f de x2, pero es igual. ¿Por qué se trata de una función decreciente? Porque si bien es cierto, f de x1 no es mayor que f de x2, pero al menos son iguales. ¿Sí? Por eso en los tramos constantes la función es creciente y decreciente al mismo tiempo. Ahora, para evitar ese conflicto, ¿verdad? Decimos que la función es estrictamente decreciente cuando no existe la posibilidad de que sean iguales, como en este tramo. Esta función no es estrictamente decreciente. ¿Por qué? Porque en este intervalo la función es constante. Esta función, por ejemplo, que tenemos acá al lado derecho, es estrictamente creciente. Para todos los valores de x1 y x2 que pertenecen al dominio, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 será menor que f de x2. Esta es estrictamente creciente. Asimismo, en esta gráfica podemos ver que esta gráfica representa una función que es estrictamente decreciente. Esta no es estrictamente decreciente. ¿Es decreciente? Sí, es decreciente, pero no es estrictamente decreciente, porque en este intervalo no se cumple que f de x1 sea mayor que f de x2, en este intervalo, son iguales. Función monótona. Se dice que f es una función monótona en un intervalo i si y solo si f es o estrictamente creciente o estrictamente decreciente en este intervalo. Entonces, si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, diremos que la función es monótona. ¿Qué son funciones pares e impares? Una función f es par si y solo si para todo x en su dominio el número menos x también está en el dominio y además f de menos x es igual a f de x. Para todo x que pertenece al dominio de f, f de menos x es igual a f de x. Aquí tenemos un ejemplo de una función par. ¿Sí? Este punto de aquí, que es el punto x, tiene su menos x y la función, el nivel en y, para x es el mismo nivel en y para menos x. Lo mismo acá tenemos otra gráfica de una función que es par.
¿sí? Se cumple que f de menos x es igual a f de x. Cuando lo vemos gráficamente, podemos denotar que existe una simetría a través del eje y. Si la función es simétrica a través del eje y, es decir, que si yo esta parte la reflejo con respecto a este eje, es decir, como que virara la página hacia acá, genero la misma gráfica, ¿no? Lo mismo aquí. Si yo esta parte doblara esta como una que fuera una hoja a través del eje y doblo esto hacia acá, entonces esta curva está superpuesta con esta otra curva. Entonces decimos que la función tiene simetría con respecto al eje y por lo tanto es par, y así se verifica gráficamente. Función impar. Una función f es impar si para todo x de su dominio el número menos x también está en el dominio. Además, f de menos x es igual a menos f de x. Es decir, que para todo x que pertenece al dominio de f, f de menos x es igual a menos f de x. Lo que también puede ser igual a decir que esta función, ¿verdad? Que f de x es igual a menos f de menos x. También podemos decir que esta es una condición para las funciones impares, ¿no? Que f de x es igual a menos f de menos x. Aquí tenemos las gráficas de dos funciones que corresponden a funciones impares. El punto x, f de x se transforma en el punto menos x, menos f de x. En ambos casos. En este caso diremos que tiene simetría con respecto al origen de coordenadas. Para cualquier punto a, b, la función es impar si ese punto podemos encontrar nosotros que en la gráfica el punto menos a, menos b también pertenece a la gráfica. Es decir, cuando tiene simetría con respecto al origen de coordenadas. Funciones periódicas. Una función f de x que cumple con la propiedad que existe un valor t que pertenece a los reales positivos para todo x que pertenece al dominio de f, si f de x más t, f de x más t es igual a f de x. Se denomina periódica con periodo t. Es decir, una función es periódica si existe un número real t positivo para todos los x que pertenecen al dominio tal que f de x más t es igual a f de x, donde su periodo es t. Aquí, por ejemplo, podemos decir que esta función es una función periódica y aquí está señalado que su periodo es 4. Sin embargo, también podríamos decir que el periodo de esta función, la función se repite desde este menos 2 hasta este valor 6. ¿Se dan cuenta? Yo puedo tomar este tramo que va desde menos 2 hasta 6. Yo puedo tomar este tramo, ¿verdad? Y decirle a la función que yo puedo cortar este tramo y repetirlo. ¿Verdad? Yo puedo tomar este tramo, este zigzag, y repetirlo y generar la función. Es decir, que otro periodo de la función no necesariamente tiene que ser el 6, podría ser desde menos 2 hasta 6, lo que me da 8. Que su periodo, en este caso, no, aquí su periodo es 4, pero también puedo decir que su periodo es 8. Es decir, que una función puede tener más de un periodo. O, por ejemplo, en el caso de la gráfica que tenemos abajo, que también se trata de una función periódica porque se repite. También yo podría decir que su periodo podría estar dado por este tramo, ¿no? Puedo tomar todo este tramo y en lugar de repetir de uno en uno cada dibujo, los voy repitiendo de dos en dos cada dibujo. ¿Cuánto sería el periodo? En este caso de aquí, su periodo sería desde menos 5 hasta 7, sería 7 menos menos 5 me da 12. Puedo decir que un periodo de esta función es 12. ¿Puedo decir que 24 también es un periodo? Sí, también 24 puede ser un periodo de la función. Por lo tanto, una función periódica puede tener más de un periodo. Una función periódica puede tener más de un periodo. Sin embargo, existe un periodo que es el menor de todos ellos, ¿verdad? El menor de todos ellos, y a ese periodo se lo conoce como el periodo fundamental de la función periódica. El mínimo valor de t que satisfaga la condición, la definición de la función periódica se conoce como el periodo fundamental t.
La función constante es una función periódica, puesto que para cualquier número t, ¿verdad? Positivo, ¿no? Recuerden que t es positivo, f de x más t es igual a f de x. Nótese, sin embargo, que esta función carece de periodo fundamental. La función constante no tiene periodo fundamental, es decir, yo no puedo encontrar un menor número positivo tal que se cumpla de que la función f de x es igual a f de x más t. La función constante no tiene ese número. En general, para cualquier función periódica no constante, el periodo fundamental está definido de modo único y todos los demás periodos son múltiplos de él. Función acotada. Una función f que tiene la propiedad que existe un número m y un número n que pertenecen a los reales para todo x que pertenece al dominio, si f de x es mayor o igual que n y menor o igual que m, se dice que es una función acotada, donde m y n son los valores reales que se denominan cota superior y cota inferior respectivamente. Aquí tenemos una gráfica donde la función tiene las cotas, ¿verdad? Tiene unas rectas. Por ejemplo, yo puedo decir que la función está limitada entre estos valores de aquí, entre este valor y este otro. ¿De acuerdo? La función, digamos que acá está el menos 3 y por acá está el 4. Entonces, esta función está limitada entre menos 3 y 4. Sí, por supuesto. ¿Por qué está limitada entre menos 3 y 4? Bueno, porque está limitada, y si nosotros vamos a ser un poco más estrictos, ¿verdad? La función está limitada entre menos 2 y 2. Cualquier cota que yo ponga bajo el menos 2 sigue siendo una cota inferior. Cualquier cota que yo ponga sobre el 2 sigue siendo una cota superior. ¿De acuerdo? Entonces, esta función, pero existe una máxima cota inferior, que en este caso es el menos 2, y existe una mínima cota inferior que es el 2. ¿Sí? Esta función está acotada. ¿Por qué? Porque tiene valores m y n. Es decir, yo puedo decir que esta función que tengo acá graficada, ¿verdad? Esta función, puedo decir que cumple con la siguiente característica. Entre menos 10 es menor o igual que f de x y es menor o igual que 5, por ejemplo. ¿Puedo decir que esta función está acotada entre menos 10 y 5? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque se cumple que todos los valores de la función son mayores o iguales que menos 10 y todos los valores de la función son menores o iguales que 5. Sí, porque la función está entre menos 2 y 2. Así que sí, yo puedo decir que una cota inferior a esta función es menos 10. Sí, sí puedo. Yo puedo decir que una cota superior de esta función es 5. Sí, es correcto. ¿Verdad? Pero, usualmente, al igual que cuando la función periódica que se suele expresar a través de su periodo fundamental, las funciones acotadas también se suelen expresar a través de su máxima cota inferior y su mínima cota superior. Y es decir, digo, esta función está acotada entre menos 2 y 2. Sí, pero si yo digo que está entre menos 10 y 5, ¿está mal? No, por supuesto que no está mal. Es correcto afirmar aquello. Bien. Esta función, en cambio, es una función que no es, bueno, aquí como está en el gráfico, no podemos afirmar que sea acotada porque no me indica si hay continuidad. Suponiendo que la función solamente va desde este punto hasta este punto, entonces podemos decir que la función es acotada. ¿Y dónde estarían sus cotas? Yo puedo decir que una cota puede estar aquí y otra cota puede estar por acá abajo. Una vez más, no necesariamente tengo que ponerla justamente aquí. Pero suponiendo que esta es una función periódica, ¿verdad? Y que su gráfica sigue haciendo esta forma sinusoidal, ¿verdad? Entonces puedo decir que la función es una función periódica. Perdón, es acotada. ¿Sí? Suponiendo que la función siga, ¿no? Ahora, no sé, habría que considerar la posibilidad, supongamos, ¿no? Que esta función haga algo así como esto, ¿no? Y de aquí, en vez de regresar, haga una cosa como esta, así, ¿no? Entonces, yo no podría afirmar que esta función es una función acotada. ¿Sí? Ahí no sería acotada. Tal como está allí, considerando que se trata de una función periódica, ¿verdad? Es decir, que acá se va a repetir y va a hacer lo mismo y lo mismo. Y de este lado también que va a hacer lo mismo. Entonces puedo considerar que es una función que está acotada entre menos 3 y 5. ¿Verdad? Su máxima cota inferior es menos 3,
su mínima cota superior es 5. ¿Ya? También podría decir allí que es acotada, ¿no? Claro, aquí faltaría un poquito más de ser un poco más específicos para resolverlo, ¿no? Bien, esta es una función que es acotada superiormente. Entonces, ¿esta función es acotada? No. Para que sea acotada, recuerden, deben existir los números m y n. Si solamente existe el número m, la cota superior, entonces es acotada superiormente, pero no es acotada. Esta función tiene cota inferior, tiene su número n, su máximo número n es -1. Es decir, es una función acotada inferiormente, pero no tiene cota superior porque se sobreentiende que la función sigue hasta el infinito. Así que esta función que tenemos aquí es acotada, no. Esta de acá es acotada, no. Esta tiene solamente cota superior, esta tiene solamente cota inferior. Las funciones no son acotadas. Para que sean acotadas debe tener cota superior y cota inferior, ambas al mismo tiempo. Funciones definidas por tramos. Bien, aquí tenemos funciones definidas por tramos, ¿no? Dice la función f de x está dada a través de esta regla de correspondencia. ¿Qué es una función definida por tramos? Una función definida por tramos es una función en la cual no tiene una única regla de correspondencia. No tiene una única ecuación de su regla de correspondencia, sino que está definida por diferentes funciones para los diferentes intervalos de la variable. Es decir, por ejemplo, en este caso, desde -2 hasta 0, la función es x menos 1. De 0 a 2, la función es x cuadrado. Para mayores que 2, la función es 1. Para diferentes valores del dominio tenemos diferentes funciones, pero todas ellas generan una única función f de x. Por ejemplo, me pide, determine cuánto vale f de -1, f de 2 y f de 5. ¿Cuánto vale f de -1? El valor de -1 lo busco en el dominio de la función y ese -1 está ¿dónde? Ese -1 está aquí en este intervalo, está entre -2 y 0. Por lo tanto, si quiero f de -1, tengo que evaluarlo en esta regla de correspondencia. Entonces, -1 menos 1 me da -2. F de 2, asimismo, busco el 2 en dónde está en el dominio. En este no está, porque aquí está de -2 a 0, aquí está de 0 a 2, incluyendo el 2, como lo incluye 2a, entonces f de 2 tengo que encontrarlo aquí. Y sería 2 al cuadrado, 2 al cuadrado me da 4. F de 5 es para mayores que 2, lo evalúo en esta función y f de 5 es 1. Para cualquier valor mayor que 2 la función es 1. ¿Cuál es el dominio? El dominio está dado a través de los valores que tenemos aquí en su regla de correspondencia. Estos son los valores del dominio. ¿Sí? Desde -2 hasta 0, de 0 a 2 y para mayores que 2. Es decir, va desde -2 hasta el infinito positivo. ¿Cuál es el rango? Para determinar el rango podemos hacer como ya lo vimos, ¿verdad? Haciendo su proceso analítico, o podemos generar la gráfica de la función. Aquí está generada la gráfica de la función, ¿no? En el primer tramo la función es x menos 1. ¿Sí? Cuando x está entre -2 y 0. Entonces lo que hacemos es evaluar a la función x menos 1, ¿verdad? Para estos valores, o también podemos comenzar a decir, bueno, como x es mayor o igual que -2 y 0, voy a tratar de llegar a la función. ¿Cuál es la función de x menos 1? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A esta x le voy a restar 1, por lo tanto, a toda la desigualdad le resto 1, y me queda que -3 es menor o igual que x menos 1 y menor o igual que -1. ¿Y qué es x menos 1? Es la función f de x. Ah, entonces el rango está entre -3 y -1. Y ahí tenemos la gráfica de la función, que es una línea recta. Lo mismo, entre 0 y 2 decimos cuando x está entre 0 y 2. La función era x cuadrado. Ah, entonces elevo al cuadrado cada uno de los miembros de la desigualdad de la ecuación y tendría 0 al cuadrado es 0, x al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. X cuadrado es mayor o igual que 0, menor o igual que 4. ¿Y qué es x cuadrado? X cuadrado es la función. Ah, entonces la función está entre 0 y 4. Y por último, para mayores que 2, la función es 1 y ahí no hay nada que cambiar. Su rango entonces es 1. Y ahí entonces el rango de la función es el intervalo que va -3 hasta -1, incluido el -3 y incluido el 1, unión desde 0 hasta 4, intervalo cerrado. ¿Sí? Desde -3 hasta -1, unión de 0 a 4. Aquí tenemos una aplicación de lo que corresponde a las funciones definidas por tramos, ¿no? Bueno, y el ejercicio ustedes lo pueden revisar ahí en el texto guía. Dice,
En un cultivo están desarrollándose bacterias, el tiempo H en horas para que el número de bacterias se duplique, el tiempo de generación es una función de la temperatura T en grados centígrados del cultivo. Si esta función está dada por H es igual a F de T, que es cuando T está entre 30 y 36 es 1 sobre 24 por T más 11 cuartos, y cuando T está entre 36 y 39 es 4 tercios T menos 175 cuartos. El intervalo de temperatura, determine el intervalo de temperaturas en el cual es válido el comportamiento referido, el tiempo en el cual se duplica el cultivo de bacterias a una temperatura de 30 grados Celsius. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? ¿No? Lo que se está pidiendo en la primera instancia es cuál es el dominio de H. Para determinarlo observamos su definición y concluimos que el dominio de H está desde ¿dónde a dónde? Desde 30 hasta 36, unión de 30 a 39, a 36 a 39, por lo tanto su dominio va desde 30 a 39. ¿Sí? Luego nos dice el tiempo en el cual se duplica el cultivo de bacterias a una temperatura de 30 grados. Lo que se está pidiendo en segunda instancia es cuál es H cuando F es igual a 30. Para determinarlo tenemos que ver en cuál de las dos funciones vamos a evaluarlo. 30, ¿a qué dominio pertenece? Pertenece a este primer dominio, por lo tanto lo evaluamos en la primera función. F de 30 sería entonces 1 sobre 24 por 30 más 11 cuartos. Y eso nos da igual a 4. ¿Sí? Haciendo la suma algebraica, aquí está. Esto quiere decir que cuando la temperatura es de 30 grados, el cultivo se duplica cuando hayan transcurrido 4 horas. Y con eso terminamos la parte correspondiente al día de hoy, es decir, a funciones de dominio, rango, su definición, gráficas de funciones o funciones representadas en forma gráfica y los tipos de funciones. Con eso nos quedamos en la teoría del día de hoy.